Le damos la bienvenida a todos los hermanos aquí a Vida Nueva y le damos la bienvenida a los que nos escuchan vía internet en todas las naciones. Gracias por sus reportes a los hermanos pastores, apóstoles, ovejitas que nos han reportado la señal vía internet y a los que nos escuchan también en sus carros, en sus hogares. El tema de hoy, para que los que les gusta ponerle nombre a las prédicas, el tema de hoy es la cena de Melquisedec. Anunciándolo ayer en Facebook, más de alguno diría, ¿y eso qué es? ¿Quiénes saben quién es Melquisedec? Que levante la mano. Wow, va a ser más difícil de lo que yo pensé. Pero así se justifica mi presencia aquí, hermanos. Usted sabe que hoy hay Santa Cena, ¿verdad? Hoy tenemos la Cena del Señor. Yo quiero explicarle un poco acerca de la Cena del Señor. No es simplemente un rito, un ritual. La Cena del Señor es algo profundísimo. Es algo que quizás no tenemos conciencia de las profundas bendiciones que existen en la Cena del Señor. Cómo fue instituida. Que tiene mucho paralelo la Cena del Señor con el ministerio sacerdotal de Melquisedec. Cuando nuestro Señor ministró y enseñó la cena, la noche que iba a ser entregado, no fue esa la primera vez. Si usted sabe, Jesucristo, hermano, es nuestro sacerdote. Dice la palabra que todo sacerdote es instituido para beneficio del pueblo, para que sea un intercesor, para que presente sacrificio, para que cuide, para que se ponga en medio entre Dios y el pueblo. Pero ¿cómo va a ser eso? Jesucristo no es de la tribu de Leví. Para los que vienen los miércoles y recibieron el estudio del tabernáculo de Moisés, se recordarán de que el sacerdocio arónico es de la tribu de Leví. Aarón y Leví instituyeron ese sacerdocio para ministrar, para hacer ofrenda, para quemar el incienso, para degollar al carnero, para hacer holocausto, para los panes de la proposición, para el candelabro, para el incensario. Entonces, ¿cómo es eso que Jesús fue instituido sacerdote si no era de la tribu de Leví, sino que era de la tribu de Judá? El león de la tribu de Judá. Lo que sucede, hermano, es que nuestro Señor Jesucristo no recibió el sacerdocio a través de Aarón. No es de la orden arónica, sino que es de la orden de Melquisedec.
Si usted lee en Hebreos capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en cuanto a las cosas de Dios, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y más adelante dice, y ninguno toma la honra por sí mismo excepto aquel que es designado por Dios, como lo fue Aarón. Así también el Cristo no se glorificó a sí mismo para llegar a ser sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Tal como él ha dicho también en otro lugar, tú eres sacerdote eterno a semejanza de Melquisedec. Ahora, ¿quién es este tal Melquisedec? Venía Abraham. Yo quiero que me ponga mucha atención, esta es una enseñanza, hermano. Esto no es una prédica así como que muy emotiva, pero es una enseñanza que quiero que quede esculpida en su corazón. Y usted ve, ¿y qué tiene que ver todo eso con la Santa Cena? Espérese, no me presione. Abraham tenía un primo, se recuerda, Lot. Lot fue capturado. Abraham tomó a sus siervos, 300 y pico, 400 siervos que tenía, los armó. Vamos a rescatar a mi primo. Fueron, chamarrearon a los que estaban por ahí, vencieron a los reyes. Y cuando venían de regreso, con todo el botín, con las riquezas que habían saqueado, se aparece Melquisedec. Y dice la palabra de Dios que era rey de Salem, que es rey de paz, rey de justicia, sacerdote sin genealogía, sacerdocio que no tiene ni principio ni fin. ¿Quién más era este Melquisedec, Dios santo? Por ahí andan doctrinas diciendo que era un hijo de Noé llamado Sem. No, esto fue una cristofanía. Esta fue una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Jesucristo mismo presentándosele a Abraham. Abraham el patriarca. Quizás Abraham es el ícono de los israelitas, el patriarca de todos ellos. Tanto que muchas veces se identifica a Jehová como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí o no? Y este patriarca, cuando vio al rey de Salem, al rey de justicia, cuando vio a Melquisedec, se paró. Yo creo que ya lo conocía. Y por ahí venía el rey de Sodoma también. Y entonces Melquisedec, ¿sabe qué sacó? Pan y vino. Pan y vino para Abraham. ¿Usted había visto eso, hermano? Ministrándole la cena del Señor a Abraham. Y Abraham tomó el pan y tomó el vino. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Le entregó todos los diezmos a Melquisedec. Cuando se dice, pocas veces, después en Salmos, se vuelve a mencionar a Melquisedec, que se le dice, yo he jurado hoy que tú eres sacerdote para siempre, le dice el Salmo. Apúntelo, hermano, es el Salmo 110:4. Vamos a buscarlo para leerlo, porque miro su carita como quien dice, ay, hermano pastor, pues sí se la está fumando usted. Pero no, 110:4 dice, juró Jehová y no mentirá, tú eres sacerdote eterno de la orden de Melquisedec. Eterno.
sin principio, sin fin. Ahora, el autor de Hebreos explica que nuestro Jesús, nuestro sacerdote, fue ordenado sacerdote no según Aarón, sino que según Melquisedec. Y dice que traspasó los cielos. Estaba allá. Y traspasó los cielos y vino y se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. Y entonces ahí tomó él su sacerdocio. Entonces cuando Jesucristo llama a los discípulos en la llamada última cena, y parte el pan y reparte el vino, él sabía qué es lo que estaba haciendo en ese momento. Para los discípulos quizás era algo nuevo. No lo comprendían mucho. Y les voy a decir que no lo comprendían. Pero Jesucristo, como es el alfa y el omega, el principio y el fin, como Jesucristo ha existido por siempre, Él no es un ser creado, sino que es un ser engendrado. Él sabía por qué la necesidad que existía de ministrarles su cuerpo y ministrarles su sangre. Porque cuando se los explicó, algunos años antes, no le entendieron. Y llegó a tal grado, hermanos, cuando él comenzó y le dijo, y llamó a sus discípulos, y él les dijo, es necesario que coman de mi cuerpo y que beban de mi sangre. Porque el que no come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, no voy a permanecer en él, ni él va a permanecer en mí. Y no tiene vida eterna. Mire, hermano, yo no sé, pero usted póngase en los zapatos no tenían zapatos, en las sandalias de los apóstoles y de los discípulos. Que venga su líder, de repente se pare y le diga, tienes que comer de mi carne para ser salvo. Y además tienes que beber de mi sangre. Cabal esa cara, hermano. Y dice la palabra de Dios que algunos discípulos dijeron, dura palabra es esta. Y dieron la vuelta y se fueron. Ya no anduvieron con él. Y cuando nuestro Señor los vio partir, se acercó a Pedro y a sus discípulos y dijo, ¿y ustedes también se van? O cuando Pedro se levanta y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo quiero leerles eso, hermano. Y te apunte. Mañana de doctrina es esta. Juan 6. Juan capítulo 6. Creo que es ese. Si no es que apunté mal. Oiga pues. Yo soy el pan, hablando Jesús. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que bajó del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi cuerpo, el cual entregaré
por la salvación del mundo. Y discutiendo los judíos entre sí decían, ¿cómo puede este darnos a comer su cuerpo? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el maná. El que come este pan vivirá para siempre. Mire qué importante es la Santa Cena. Importantísima. ¿En qué momento? Dios santo, ¿en qué momento podemos comer el cuerpo de Cristo? ¿En qué momento podemos beber la sangre de Cristo? ¿En qué momento? Es por eso que Él cuando instituyó la cena, dijo, partió el pan, este es mi cuerpo. Ahí lo aclaró. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, comed. Y agarró el vino, este es mi sangre. Aclaró el concepto. Este es mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Cuántos quieren vida eterna acá? ¿Cuántos quieren vida eterna? ¿Cuántos quieren que Jesús permanezca en ustedes? Es que así es, hermano. No es una simple ordenanza, un ritual que se le ocurrió al Señor Jesús para dejarlo. La cena del Señor es vida. Cuando tú estás tomando el pan y bebiendo el vino, estás cumpliendo con esto. Y mire otra cosa. Ya manché de aceite mis lentes, hermano. Aquí está. Dice, como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo el que me come. Escuche, qué fuerte esto. El que me come, él también vivirá por mí. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Por qué cree usted, hermano, que hay hermanos tan fluctuantes? ¿Por qué cree, hermano, que hay hermanos que hoy están y mañana a saber dónde? Porque cree, hermano, que hay hermanos que hoy los vimos embriagados en el Espíritu de Dios. Y la otra semana los vemos embriagados, pero a saber de qué. No permanecen. Ni Cristo en ellos, ni ellos en Cristo. Aquí no ocurre, hermano. Aquí todos son, pero en otras iglesias tal vez ocurre eso. Porque no comparten la cena del Señor. Cuando usted come del pan y bebe del vino, usted está participando del cuerpo y de la sangre. No que creamos en la transubstanciación. No. Pero Jesús dijo, este es mi cuerpo, y yo creo que es su cuerpo. Jesús dijo, este es mi sangre, y yo creo que es su sangre. Entonces, mientras más participamos de la cena del Señor, más la naturaleza divina de Él se va mezclando con nuestro ADN divino. Y el Eterno nos da su eternidad a través de su sangre, a través de su cuerpo. Ese cuerpo que bajó a los infiernos y fue quemado hasta la ceniza, pero la sangre no bajó. Porque la sangre fue derramada hasta la última gota en la cruz. Entonces la sangre no bajó, el cuerpo sí.
Es por eso que el cuerpo muere y la sangre te da vida. Ahora, la cena del Señor, ¿por qué te hace crecer espiritualmente la cena del Señor? Porque dice la palabra, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Dice 1 Corintios, capítulo 11. Pruébese cada uno a sí mismo. Mire, yo conocí pastores, cuates míos, que cuando van a dar la cena del Señor, está el pastor así, mire pues, voy a poner cara de pastor serio. No mencione eso, hermano. No llegó hasta ahí, ¿verdad? Si no lo editamos después de la grabación. Cara de pastor serio, ¿ah? Voy a poner un mich. Y tiene a su copastor de este lado o a su diácono, ¿ah? Y las hermanas repartiendo la cena, el pan y el vino. Y de repente, ¡hey! A ese de saco café, a ese no le den. Y tal vez el otro ya agarrar, sí va. Sí, es cierto. ¿Y por qué no? Ay, te voy a contar. No. Va con la hermana y la hermana. No, a ella tampoco, a ella es menos. La vi con pantalón en Aurora. Dios santo. Trae demasiada pintura. No es digna de la cena. Imagínense que ese tiene muy parado el pelo. ¿Cómo le van a dar vino del Señor? No es digno. Y la palabra, entonces el pastor tiene que examinarlos para ver si son dignos. Examínese cada quien a sí mismo y pruébese. 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 Y entonces coma del pan y beba del vino. Hermanos, ¿quién mejor? Yo puedo engañar a todos los de aquí. Yo puedo vivir doble, triple vida. Usted también me puede engañar a mí. Pero hay dos personas que no podemos engañarnos. Al Señor y a uno mismo. Exactamente. Pruébese. Oh. Usted medite y diga, sí. Mí mismo, me estoy probando a mí mismo. Sí. Yo pequé. No se dio cuenta ni mi papá, ni mi mamá, ni mi pastor, pero pequé. Tal vez no se dio cuenta nadie, humano. Pero uno sabe. Sí, cuando iba entrando y la hermanita venía a saludarme, yo me hice la loca. Porque tan creída que es esa hermanita, que se cree. Ya parece de casa de Dios. No parece de vida nueva. Eso cuando estaba Pablo enseñando la Santa Cena, dice, y hay entre vosotros disensiones, y hay problemas, pero dice, es necesario que hayan problemas para ver quién sale aprobado y quién no. Entonces, cuando usted se está pasando el escáner a usted mismo, hasta lo que ha pensado en la intimidad de su mente va a salir a luz. Sí. Entonces uno dice, es cierto, y también lo otro, y también esto, Padre, perdóname. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Y hermano, usted tiene que pasar un periodo de restauración de 15 días, después doctrina 15 días, y cuando ya miremos que ya está chilero, entonces tal vez le demos Santa Cena. ¿Quién ha dicho eso? La palabra de Dios no dice eso. Pruébese, cada uno, y entonces coma. ¿Y para qué probarnos? Eso sí, ¿para qué probarnos? Para no ser juzgados, dice. Porque la Santa Cena, hermanos, trae una bendición tremenda. La Santa Cena te pasa a un nivel, al nivel del poder de la resurrección. ¿Cuántos se recuerdan de la prédica de los hijos de la resurrección? Es otro nivel. Iban los discípulos camino de Emaús. 3 días Jesucristo en la tumba. Iban tristes, iban comentando, iban diciendo, sí, y nosotros pensábamos que era el Cristo. Y uno de ellos, no me recuerdo cómo se llamaba, pero camino de Emaús. De repente se les pone a la par Jesús. Os miro tristes. Os veo preocupados. Sí, les dije que fíjese que no, lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? Les dice Jesús. Lo que le pasó a Jesús, varón perfecto, varón que venía con poder de palabra, y no fue entregado pues en manos de los judíos y los romanos y lo crucificaron. Y lo peor de todo, nosotros pensábamos que era el Mesías, pero ya tiene 3 días en la tumba. Y Jesús, sí pues, ¿y qué más? Usted imagínese a Jesús, hermano. Y entonces, pues sí, fíjese que él le daba vista a los ciegos. Es un poco de salsa, hermano, pero es cierto. Y levantaba a los que estaban cojos. ¿Y qué pasó? Lo crucificaron, lo mataron. ¿Y en dónde está? En la tumba. En la tumba. Sí, pero fíjense también, y eres tú el único extranjero que no sabe eso, le dicen a Jesús. Sus discípulos. Porque dice la palabra que tenían los ojos velados, ciegos, discípulos. ¿Eres tú el único extranjero que no sabe qué pasó? Pues dime. Pero también dicen unas mujeres. Una que se llama María, la Magdalena. Otra que se llama María, la madre de Jacob. Las que ofrendaban mucho para el ministerio de este Jesús. Dice que fueron a la tumba y está vacía. Y que Pedro fue a ver y encontró también la tumba vacía. ¿Y qué pasaría? Dijo Jesús, ¿no será que los discípulos se robaron el cuerpo? Iba caminando y llegaron al lugar y Jesús hizo como que se seguía de largo, pero solo para que lo llamaban, así dice la Biblia. Hizo como que se seguía de largo. ¡Ey, no te vayas! Ven, siéntate con nosotros. Y dice que se sentaron a la mesa. Aquí voy yo, hermano. Se sentaron a la mesa. Los 2 discípulos enfrente. Y Jesús entonces agarró el pan, lo partió y se los dio. Y ahí le fueron abiertos los ojos. La cena del Señor te eleva a otro nivel, abre tus ojos espirituales. Tú puedes tener a Jesucristo enfrente y no reconocerlo. ¿Cuántos me dicen ahí la palabra? Es que yo leo y leo la palabra y igual me quedo. Ojos velados, ojos cegatones. Necesitas al cuerpo y la sangre de Cristo para elevarte a nivel y que caigan. Y entonces lo reconocieron. Y Jesús se les desapareció. Y fueron a decir, lo hemos visto a Jesús en el poder de su resurrección. Dios santo, ¿dónde estás? Quiero leérselos para que usted vaya apuntando, hermanos. ¿Dónde estás, camino de Emaús? Es que me adelanté un montón, hermano.
Lucas 24:13. Apunte, hermanos, y lo lee en su casa, no aquí. Dice Lucas 24:13. Creo que es, ojalá que se sea. Dice, sí, así es. Pero dice el versículo, dice, Jesucristo, dice, hablando con ellos antes de que se les revelara, dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y duros de corazón, para creer en todo lo que los profetas han hablado. El que no le ha sido revelado a través de la Santa Cena esto, son insensatos, son duros de creer. Es fácil creer en Dios, pero muchas veces les es difícil creerle a Dios, creer sus promesas. ¿Cuántos han recibido promesas de Dios aquí? Caminen sobre las promesas. ¿No? Aunque las circunstancias externas al momento le estén diciendo lo contrario, si a usted le prometió algo al Señor, usted camine sobre eso. Vaya, y después dice, y empezando desde Moisés y por todos los profetas, les explicaba lo referente a él en todas las escrituras. Y al irse acercando a la aldea donde iban, él les hizo creer que iba a un lugar más adelante. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya ha declinado el día. Aconteció que al sentarse con ellos a la mesa, tomó el pan y bendiciéndolo lo partió y les dio. Al instante les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Y se decían el uno al otro, ¿no estaba endurecido nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba por los caminos y nos explicaba las Escrituras? Y también contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo se les había dado a conocer cuando partió el pan. Ya está entendiendo un poco más la Santa Cena. Ya ve que no es solo un rito sencillo. Que se te abran los ojos hoy. Mientras más participas de la Santa Cena, de la Cena del Señor, de la Cena de Melquisedec, más se te van a abrir los ojos, más vas a comprender la doctrina. Ya no vas a, oye, hermano, hablando en lenguas, qué feo. Eso ya es fanatismo, no. Se te van a caer las escarchas de los ojos y vas a ver lo espiritual, vas a ver a Jesús, pero Jesús resucitado, en el poder de la nueva vida. Era un aplauso al Señor, hermano. No sea rogado para los aplausos. Te elevan a un mejor nivel espiritual. La cena del Señor, la cena de Melquisedec. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Yo no me voy a atrever a sentar doctrina aquí, aunque podría hacerlo, porque me autoriza la palabra. Y una vez, dice que nosotros los ministros estamos puestos para recordarles a ustedes las enseñanzas de Jesús. Es por eso que me urge los bautismos. ¿Dónde está hermana pastora Luqui? Los bautismos, hermana. Es otra ordenanza. Yo ya les conté qué significa ser bautizado. No es simplemente un remojón de agua. Y la Santa Cena te ministra la vida eterna. Te da un adelanto de la vida eterna para ti. Dice la palabra de Dios que no vamos a morir. Así como el bautismo es una manifestación externa del nuevo pacto con Dios. Dijimos la circuncisión para los judíos, el bautismo para los cristianos. Así la cena del Señor es una manifestación externa de lo que está pasando en tu interior. Cuando Jesús llamó a tu puerta y dijo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando Jesús dijo, coman de mí, yo les daré vida eterna. ¿En qué momento? Yo pregunto, ¿has comido de la carne? En la cena del Señor. Es por eso. La cena te puede traer tal bendición o te puede traer tal desdicha. Porque muchos
por participar de la cena del Señor indignamente, están debilitados, están enfermos, están bajo disciplina y muchos muertos. No es cualquier cosa la cena del Señor. O te puede traer vida eterna, o te puede traer muerte. O te puede traer revelación tremenda, o te puede traer disciplina. ¿Cuál va a ser la diferencia? Hermano, póngase ayuno 500 días y tal vez no. Hagamos lo que hagamos, jamás vamos a ser dignos. Somos dignos a través de Cristo. ¿Y cuál es la indignidad a la que se refiere el apóstol? La indignidad a la que se refiere es si alguno no discierne el cuerpo de Cristo. Eso es. No que antes de haber venido aquí hayas pecado. Confiesa tu pecado. Ve y no peques más. No así le dijo el Señor a la prostituta. ¿Saben ni cuánto tiempo venía de prostituirse? Y en ese momento le dijo, tus pecados te son perdonados. Así de sencillo, así de sencillo. Hermano pastor, pero no tenemos que hacer algún tipo de penitencia, sacrificio. ¡No! Eso sería negar la eficacia del sacrificio de Jesús. Y nosotros creemos aquí en Vida Nueva lo que la Biblia dice y lo proclamamos a las naciones, que la muerte y la resurrección de Cristo es suficiente para limpiarte de todo mal. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, el comer indignamente es no discernir. ¿Qué quiere decir no discernir? No entender lo que estás haciendo. Y tú tienes que entender que cuando las pastoras te dan el pan, te están dando el cuerpo de Cristo. Que cuando te dan la copa de vino, te están dando la sangre. Y cuando tú lo tomas, estás tomando para vida eterna. Eso es discernir. Y ahí no habrá condenación, no habrá disciplina, no habrá enfermedad, no habrá debilidad, no habrá muerte, sino que habrá adelanto de vida eterna. Santo Dios.